Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles. Buenos días, Rendueles, ¿cómo estás? Buenos días, Asina. Como que también te digo que si Marlaska, por ejemplo, no pudiera, pues yo tampoco... Hay vida sin Marlaska, sí. Sí, hay vida sin Marlaska. Diferente, pero la hay. Imagínate que queda mejor sin Marlaska la sección. No te lo imagines. Es que no tengo ganas de currar el doble. No te lo imagines. Que nunca sé de lo que vais a hablar y me han puesto que el caso que traéis al Territorio Negro es el de una mujer y un bebé que desaparecieron hace 38 años y sobre cuyo paradero, bueno, de sus cadáveres más bien, ¿no? Que hay ahora nuevas pistas. Sí. Pensemos que hace 38 años, en 1987, ni siquiera había una estadística, ni siquiera se contabilizaba cuántas mujeres eran asesinadas por sus maridos o esposos, no se hablaba entonces de parejas. Y que hace 38 años las denuncias que algunas mujeres muy valientes se atrevían a poner por malos tratos contra sus maridos, por violencia, eran tratadas de forma muy diferente, ¿eh? No existían las leyes actuales, no existían policías especializadas, casi nada. En muchos casos incluso se les trataba de convencer de que aquello no era tan grave y de que volvieran a casa, ¿no? Y una de esas mujeres valientes, una chica muy joven, fue Trinidad Suárez Díaz, tenía 23 años, era asturiana, y en el año 86 del siglo pasado denunció a su marido, un tipo llamado Antonio da Silva. Se habían casado un año antes y el hombre, como decía él, la batía, quiere decir que la pegaba constantemente. Ella venció el miedo, escapó de su vida con él, estaba embarazada, se refugió en una casa de monjas en Gijón y dio allí a luz a una niña, a su hija Beatriz. Pero imagino que a este tipo, a su marido, no le gustaría esa denuncia, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Fíjate tú, muy en mal, época, tela. Muy mal. A ese tipo le llamaban el portugués y es porque sigue vivo, un mal bicho. Había maltratado a su primera esposa, que salió huyendo, lo abandonó y por eso quizás sigue viva. Da Silva había sido contrabandista, minero en Suiza y Francia y también había sido agresor sexual y secuestrador en esos países. Tenía casi 20 años más que Maritrini, volvió a España y conoció a esta chica, que era lo que hoy llamaríamos una persona muy vulnerable. ¿En qué sentido? Muy vulnerable por su situación económica, porque no tenía familia. Por casi todo. Vivía, digamos, en los bordes del sistema en los años 80. Era la menor de 3 hermanos, los padres habían desaparecido muy pronto, los niños quedaron a cargo de los abuelos, su hermano mayor murió atropellado en el 89... Otro hermano vivía en la calle y en la indigencia, se llamaba Carlos, y este hermano fue el que denunció la desaparición de Trinidad y de su bebé, pero lo denunció en el año 2002, 15 años después de que ocurriera. Era muy frágil Maritrini, los servicios sociales no eran los que son ahora, pero bueno, como hemos dicho, denunció a su marido, el tipo la pegaba, la encerraba en casa durante semanas, y tiempo después se encontraría en papeles escritos por ella, por Maritrini, en los que parecía intentar armarse de valor y ensayar cómo iba a decirle a su marido que se marchaba, ¿no? Voy a leer un par de trocitos de esas cartas que se recuperaron. En una le dice: Antonio, cúrate que no estás bien. Tú tienes algo. Cuando tú cambies y yo cambie, entonces nos volveremos a juntarnos y seremos felices. Y en otro trocito más definitivo, la mujer maltratada escribió: Antonio, mira, será mejor que no vengas más por aquí a molestarnos. Todo lo que tenías aquí te lo llevaste. Lo que teníamos que hablar lo hablamos ya en el juzgado. ¿Y qué tal le fue a Trini en la casa de las monjas? Bueno, allí llegó embarazada y allí nació su bebé y vivió con el bebé hasta que Antonio volvió a buscarla, porque entonces tampoco se protegía ese tipo de cosas, ¿no? Una tarde de verano, Maritrini se despidió de su mejor amiga allí, en esa casa, refugio, y le dijo textualmente: me voy con mi marido, me dicen las monjas que es lo mejor. Esa amiga le hizo prometerle que la escribiría y la vio marcharse con el bebé en brazos y de la mano de su marido maltratador, y ya nunca más la vio. Entonces no había órdenes de alejamiento, ni pulseras, ni casi nada de nada para proteger a estas mujeres. O sea, nunca más la vio nadie a esta mujer. ¿Hubo algún otro episodio con testigos antes de que la hicieran desaparecer a ella y a su bebé? Hubo uno más. Maritrini y su bebé volvieron a la casa de Berbes, un pueblecito minero cercano a Ribadesella, en Asturias, donde tenían la casa el portugués. Y el 15 de junio del 87, los tres, el portugués, Maritrini y el bebé, fueron vistos en la Audiencia Provincial de León. Habían ido en autobús desde Asturias a recoger una notificación judicial. Maritrini se enteró allí de que aquella vieja denuncia que había puesto contra su marido continuaba el trámite y de que el juicio contra el portugués sería en septiembre de aquel año. Claro, el portugués se enteró allí mismo. Era un tipo que había pasado por varias cárceles y, en teoría, después de recoger esa notificación, volvieron a la casa de Asturias. Pero el portugués lo que contó fue que no, que se habían ido un tiempo a su país, a Portugal, y que luego de pronto pues Trinidad había decidido marcharse con el bebé y no había vuelto a ver a ninguna de las dos. Eso fue en el verano del 87. Y entonces esta mujer y su bebé desaparecen para siempre, ¿no? Hasta hoy.
Sí, en esta historia hay varias personas empeñadas en saber la verdad y en que se haga justicia. Los policías de la UDEF de Gijón y también, y sobre todo, la jueza Ana López Pandiella. En el año 2016 registraron una casa en un pueblo de León, Matadeón de los Oteros, donde el portugués y Trinidad vivieron alguna temporada, sin éxito. Y en 2018 registraron y levantaron la última casa donde vivieron, esa de Berbes, en Asturias. También sin resultado y sin rastro de Trini ni de su bebé. La pista que decías al principio, ¿es esta o es esa Nueva Esperanza? Hay una más, está basada ahí en Berbes. Un vecino de ese pueblecito contó que el portugués tiró 2 coches a una balsa de agua que guarda los desechos de una vieja mina de florita que había en el pueblo. Es una laguna sucia, bastante grande, 50 metros por 15 de ancho, y siguiendo ese hilo, buzos de la policía y de los geos se metieron allí y comprobaron que, en efecto, ahí hay 2 coches, ahí abajo, en ese lodazal. La hipótesis es que el portugués pudo tirar en esos coches los cadáveres de su mujer y de su hija, ¿no? El problema es que han pasado 38 años de aquello y no se pueden sacar los coches así como así, se romperían, y también podrían romperse los cadáveres o lo que quede de ellos, ¿no? Mañana está ahí la UME con unos aparatos que yo no conozco muy bien, quizás Carlos los conozca, como de drenaje, unas bombas de drenaje, y van a empezar a sacar lodo de la balsa. Sí, que usaron en la Dana, en Valencia para vaciar garajes inundados. Mañana empiezan. Sí. Que me queda una pregunta sobre esta historia, Luis, del presunto asesino del portugués este. ¿Qué fue de él? Porque si sigue vivo, pues será un hombre ya muy mayor. Sigue vivo, sí, creo que cumple 82, 83 años. Ha usado 2 nombres diferentes, no es fácil saber su edad. Está vivo y da bastante guerra en un asilo, sobre todo a las enfermeras y a los trabajadores de un asilo de la ciudad de Zamora. Después de la desaparición de su mujer y su hija, pasó por la cárcel, pero por robos y por otras cosas. La siguiente huella fue en su país, la siguiente en Zamora, hace un par de años, porque aparece por ahí un señor de pelo blanco al que los vecinos le dan mantas y comida, un abuelo indigente que vivía en una tienda de campaña. Avisaron a los servicios sociales, que lo sacaron de allí y le dieron un sitio ahí en la residencia de ancianos, donde sigue y donde hace 10 días 2 policías de la UDEF fueron a entrevistarse con él para tratar de que les dijera algo sobre Maritrini y su bebé. Ya no entraría ni en prisión, ¿no?, si contara la verdad. Y lo que nos han dicho es que el portugués les dijo: ni confirmo ni desmiento, parece un político, que la mujer y la niña estén sumergidas en esa balsa de Asturias, ¿no? Respondía a veces en francés, manoteaba, gesticulaba y no se acordaba, dijo, de nada. Vaya pieza. Sí. Rendueles, yo creo que ha quedado muy bien la sección de hoy. Sí. No nos vengamos arriba tampoco. Tengas buena semana y hasta el lunes. Igualmente, hasta el lunes. 5 minutos y contamos las noticias de las 12 de la mañana, 1 hora menos en Canarias.